Oda es un genio, y esto está clarísimo. La historia de One Piece es tan compleja gracias a él. Tiene un montón de detalles que se nos presentan en los primeros capítulos y que terminan siendo importantes cientos de capítulos después. Además, cuenta con una gran cantidad de personajes increíblemente bien construidos, y los flashbacks, las conexiones y la profundidad narrativa son, evidentemente, mérito del creador de esta historia. Sin embargo, también hay momentos muy interesantes y clave que no han sido ideas directamente suyas, sino de sus editores. Y aquí es donde entra en juego algo muy importante, cómo las ideas de los editores han moldeado ciertos aspectos fundamentales de One Piece. Esto es justo lo que vamos a ver en el vídeo de hoy, varios momentos en los que un editor sugirió una idea que Oda aceptó y que terminó siendo crucial en la historia que conocemos actualmente. Hago este vídeo porque recientemente Oda ha comenzado a trabajar con un nuevo editor. Esto, como siempre, supone la entrada de alguien que le ayudará a pulir y desarrollar sus ideas. Y no os preocupéis, esto no es ni una buena ni una mala noticia, Oda cambia de editores con frecuencia. Este nuevo editor parece que estará trabajando junto a Oda en la etapa de Elbaf, pero bueno, como os digo, hoy nos centraremos en varios casos donde los editores han aportado ideas que Oda ha hecho suyas y las ha integrado en la trama. Evidentemente he seleccionado los casos que, para mí, considero que han cambiado la historia de One Piece a mejor. Así que una vez dicho esto, comencemos con el vídeo. Shanks pierde su brazo. La mayoría de vosotros habréis conocido One Piece desde pequeños a través del anime, mientras que una minoría lo descubrió por el manga. Sin embargo, en ambas versiones, en los primeros capítulos, hay un momento súper impactante, cuando Shanks sacrifica su brazo a manos de un rey del mar. Lo interesante es que esta escena tan prematura de la historia no fue una idea de Oda. En un principio el autor no tenía planteado este destino para Shanks. Fue uno de sus editores, Kawashima, quien le sugirió este cambio. Según este, el primer capítulo del manga era interesante, pero le faltaba ese algo que le enganchara de verdad a los lectores. Para que os hagáis una idea, en la versión original del primer capítulo de One Piece ocurría prácticamente lo mismo que conocemos a día de hoy, pero no había ninguna consecuencia, nadie perdía nada. Shanks salvaba a Luffy, pero seguía entero, sin ningún sacrificio de por medio. Kawashima consideró que esto no era suficiente y gracias a su comentario se decidió que Shanks sacrificaría un brazo para salvar a Luffy. Curiosamente, en la primera versión de esta idea no era un rey del mar quien mutilaba a Shanks, sino un tiburón. Sin embargo, se decidió cambiarlo y creo que fue un acierto total. Es cierto que este momento ha generado cierta incoherencia con el poder de Shanks, pero pensad en esto. Si no hubiera perdido nada, ¿no creéis que el sacrificio de Shanks habría perdido significado? El hecho de que apostara todo por Luffy define su conexión con él y añade profundidad en su historia. Por otro lado, si hubiese sido un tiburón el que le arrancara el brazo, esta incoherencia creo que aún habría sido mayor, teniendo en cuenta evidentemente el poder que tiene Shanks. Así que en mi opinión, lo mejor que le puede pasar a One Piece fue que Kawashima diera este consejo a Oda. Y este cambio trae aún más curiosidades, porque en los primeros bocetos iniciales que salieron al público, se decidió ocultar al personaje de Shanks por completo. Esto se hizo precisamente para no restarle importancia ni dramatismo al impacto que tendría su sacrificio en el primer capítulo oficial del manga. Así, su aparición quedó reservada para ese momento clave, asegurando que fuera tan memorable como lo conocemos a día de hoy. El arco de la isla Gyojin. Este es un cambio que personalmente agradezco un montón, pero me encantaría leer vuestra opinión en los comentarios sobre qué pensáis de este giro en la trama. Resulta que desde un principio Oda tenía planeado introducir a los Gyojins y toda la temática de la discriminación que conocemos dentro del arco de la isla Gyojin al inicio de la obra, seguramente en el arco de Arlong Park. Sin embargo, su editor en ese momento, Asada, y habéis visto que es otro diferente, se opuso a esta idea, argumentando que era demasiado contenido para los primeros capítulos. Por esa razón, la idea se propuso hasta muchos capítulos más adelante. En vez de contarse en Arlong Park, se nos contó cuando finalmente llegó el arco de la isla Gyojin. No sabemos con exactitud qué es lo que Oda quería contar en ese momento inicial, pero sí está claro que este cambio existió, y la verdad creo que fue una decisión acertada. El personaje de Arlong, que en mi opinión fue increíble, y todo lo que nos contó en ese arco fue perfecto. Además, la isla Gyojin para mí encajó perfecto porque nos complementó muchísimo el trasfondo de los Gyojins y aporta profundidad al personaje de Arlong. Contar toda esta historia unos 400 capítulos después de Arlong Park creo que le da un giro brutal y un impacto mucho mayor. Eso sí, hay que reconocer que la idea original de Oda era incluir todo esto en los primeros capítulos. De haberlo hecho así, no hubiéramos tenido muy seguramente el arco de la isla Gyojin como lo conocemos hoy en día, que por cierto es un arco que muchos
muchos consideráis inferior, principalmente porque aparece después de Marineford y porque el villano de la isla, Jody Jones, no está a la altura de Arlong, quien fue mucho más memorable y carismático. Aún así, para mí, en cuanto a argumento, la isla Gyojin es uno de los mejores arcos de One Piece. Es cierto que su mayor debilidad es el villano, pero desde la perspectiva narrativa creo que está entre los más sólidos. Los supernovas. Sin duda, este es mi cambio favorito realizado por uno de los editores de One Piece y sinceramente el causante del por qué esta obra es tan extensa. Y ya lo sabéis, esto no es algo que esté revelando yo, porque muchos ya sabéis que los supernovas, aunque los creó Oda, la idea original no fue suya. Nos remontamos al arco de Sabaody. Oda ya lo tenía todo planteado. Sabía que los Mugiwaras se iban a separar y que esto tendría un impacto brutal. El editor estaba de acuerdo con esto, pero consideraba que el arco tal y como estaba planteado era demasiado plano y que necesitaba algo más, un extra, un plus. Y aquí es donde entra Onishi, el editor de ese momento, quien sugirió a Oda la idea de los supernovas. Como ya podéis suponer, a Oda le encantó la sugerencia, le encajaba perfectamente y en tan solo 3 horas creó a los 9 personajes que serían los supernovas. Personajes que han tenido un papel crucial en la trama. De hecho, prácticamente todos, salvo Urouch, han tenido momentos de protagonismo muy relevantes en la historia. Este cambio convirtió el arco de Sabaody en uno de los mejores mini arcos de One Piece, al menos bajo mi punto de vista, y revolucionó la dirección de toda la obra, porque claro, si quieres desarrollar a estos personajes y no dejarlos como simples apariciones de un solo arco, como lo ha hecho Oda, entonces la historia se extiende casi de forma infinita. Es aquí el origen del famoso meme de que One Piece nunca termina, porque curiosamente este mismo editor, Onishi, fue el que en 2014, ojo, 2014, dijo que One Piece estaba completado entre un 60 y un 70% y que acabaría en unos 10 años. Y bueno, ya sabéis cómo ha ido eso, no hace falta que os lo cuente. 11 años después, ahora en 2025 estamos recién entrando en la saga final. Personalmente, como os he dicho al principio, creo que esto ha sido una de las mejores decisiones que se han tomado en One Piece. Los supernovas son personajes súper carismáticos, cada uno ha tenido su relevancia en la trama y han aportado muchísimo en la historia. Me parece un acierto impresionante y lo más curioso de todo es que Oda no los tenía planteados desde el inicio, sino que los creó de la noche a la mañana en tan solo 3 horas. Ace, hijo de Roger. Con este editor hay 2 puntos importantes que destacar, un cambio que para mí es uno de los mejores aportes en la historia y una sugerencia que Oda decidió no seguir, lo cual también creo que fue un acierto total por parte del autor. Empecemos por el principio. Este editor, Hattori, le sugirió a Oda que Ace fuera hijo de Gol D. Roger, por lo tanto, podemos asumir que en la historia original Ace no iba a ser hijo del rey de los piratas. Y aquí ya entro en terreno de las teorías, porque no hay nada confirmado oficialmente, pero muchos creemos que Oda en un principio planteaba que Luffy y Ace fueran hermanos biológicos. Sin embargo, gracias a esta sugerencia de Hattori, esto cambió y pasaron a ser hermanos de juramento, como todos conocemos. Hattori trabajó durante la saga de Marineford y hay que entender su contexto en esta etapa. Gracias a este editor tuvimos una de las revelaciones más impactantes del mundo de One Piece, que Ace era en realidad el hijo de Gol D. Roger. Esto le dio un giro brutal a la historia dentro de One Piece, todos los personajes fliparon con esta revelación. Esto le dio un giro brutal a la historia, ya que nos mostró a un personaje que odiaba a su padre porque el mundo lo despreciaba a él, simplemente por ser hijo de alguien que, aunque legendario, era temido y odiado por muchos. Esta idea le gustó tanto a Oda que decidió incluirla en la trama, a pesar de que no era algo que él había pensado originalmente, y sin dudas fue uno de los mejores aportes de Hattori a la obra. Ahora vamos a la parte que no cambió. Hattori también le sugirió a Oda que Ace no debía morir durante la guerra de Marineford. Como sabemos, Oda había tenido dudas sobre si matar a Garp o a Ace en ese arco, pero cuando llegó el momento ya lo tenía claro. Había decidido que Ace era el elegido. Para Oda, la muerte de Ace era esencial porque iba a ser el catalizador del crecimiento de Luffy, un antes y un después en su vida. Sin embargo, Hattori no estaba de acuerdo con esta decisión y en varias ocasiones intentó convencer a Oda de que no matara a Ace. A pesar de esto, Oda se mantuvo firme y decidió seguir adelante porque creía que esta pérdida sería crucial para el desarrollo de Luffy como personaje. Y joder si lo fue. Como todos sabemos, la muerte de Ace tuvo un impacto enorme. Fue el punto de inflexión que llevó a los Mugiwaras a comprender que no estaban preparados y que debían entrenar durante 2 años. Gracias a esto, la banda se fortaleció y llegó a donde está hoy en día. Por lo tanto, considero que Oda tomó la decisión correcta al seguir su instinto y permitir que este momento marcara la historia de One Piece. Aunque no pasó lo mismo con el siguiente cambio. Shanks detiene la guerra de Marineford.
Sobre esto no tenemos mucha información oficial más allá de lo que sabemos. Lo que está claro es que originalmente la idea de que Shanks detuviera la guerra de Marineford no estaba incluida en la historia. Sin embargo, no sabemos qué es lo que Oda tenía pensado como alternativa para detener la guerra en caso de que Shanks no apareciera. ¿Quién habría asumido ese rol? ¿Habría terminado la guerra con la muerte de Ace y ya está? Bueno, eso es lo que no sabemos. Evidentemente que han surgido un montón de teorías al respecto. Una de las más populares dice que podría haber sido Kaido quien interviniera en la guerra, lo que habría llevado a su conclusión. Pero a ver, la verdad, no hay ninguna confirmación oficial, por lo tanto, ya está. Lo dejo así como teorías randoms y punto. Lo que sí sabemos es que al principio Shanks no solo no iba a detener la guerra, sino que ni siquiera estaba planteado que apareciera en todo el arco de Marineford. Sin embargo, creo que su inclusión fue un acierto total. Su aparición en este momento clave le otorga al personaje un aura de respeto y poder que ha estado presente desde que lo conocimos por primera vez. El impacto de su llegada, acompañado por su tripulación, es simplemente espectacular. Ese momento en el que vemos a Shanks interactuar brevemente con Buggy, la manera en que impone su autoridad al detener la batalla y todo lo que transmite su presencia en la guerra hacen que su intervención sea uno de los momentos más memorables para mí de todo One Piece. Aunque sí es verdad que no estaba planteado en un principio, personalmente creo que encaja perfectamente en la narrativa. Su aparición no solo cierra de manera épica el arco de Marineford, sino que refuerza la importancia y el peso de Shanks como uno de los personajes más influyentes en el mundo de One Piece. La grandeza del señor Pink. Este es un cambio en la historia que, aunque Oda ya había escrito, fue gracias al editor Sagita que se decidió incluirlo en la trama principal. Algo que Oda siempre hace en One Piece es desarrollar los trasfondos de prácticamente todos los personajes, incluso si muchas veces estos no llegan a contarse porque no encajan directamente en la narrativa. Sin embargo, en los últimos años, esta práctica ha generado una de las mayores críticas de la comunidad hacia Oda. Por ejemplo, en el arco de Wano, donde parecía lógico ver el pasado de Zoro porque resulta que tiene orígenes en Wano, Oda no contó prácticamente nada. Más tarde se nos reveló en un SBS que Zoro es originario de Wano, pero esto no se incluyó en la historia principal, ni en el manga ni en el anime, simplemente en un SBS. El problema de esto para mí es evidente. Si estás desarrollando un arco donde todo encaja para contar algo tan relevante como lo es el origen de Zoro, uno de tus protagonistas, ¿por qué relegarlo en un SBS? Mucha gente que solo sigue el manga o el anime nunca se enterará de esta información. Lo mismo ha pasado recientemente con Eustace Kid. Su trasfondo, su pasado, el origen de su barco, por qué tiene este nombre y sus motivaciones se explicaron únicamente en un SBS, y nada de esto se mostró ni en el manga ni en el anime. Para mí esto es una queja enorme porque son detalles que le dan profundidad y sentido a los personajes, y al no incluirse en la obra principal, muchísimos fans casuales nunca se enterarán de estos datos. Tengo amigos que no miran mi canal ni miran vídeos de One Piece, como hay mucha gente, que de estas cosas jamás se van a enterar porque les gusta One Piece, pero ya. Evidentemente yo lo sé porque me dedico a hablar de One Piece cada día y me estudio todo su contenido, pero la mayoría de los fans que solo disfrutan del anime o el manga sin profundizar más, nunca sabrán esta información, y es una cosa muy triste, es una lástima, porque complementa muchísimo a los personajes y ayuda a entender mejor quiénes son y por qué actúan como lo hacen. Sin embargo, no todos son malas noticias. Esta queja la hago por algo, porque afortunadamente esto no pasó con el señor Pink. Este es un personaje al que todos respetáis muchísimo del arco de Dressrosa, por lo que hizo en ese arco, su pelea contra Franky y sobre todo su emotivo flashback. Este trasfondo fue una idea que Oda ya había desarrollado, pero cuando se lo mostró a su editor de aquel momento, Sagita, este le dijo: esto tiene que aparecer en la historia. Gracias a esta recomendación, el pasado del señor Pink, el cual de primeras no se iba a incluir, se incluyó en el arco y quedó como uno de los momentos más memorables no solo de Dressrosa, sino también de toda la familia Don Quijote. Imaginaros si esto, en vez de haber salido en el manga y en el anime, se hubiese quedado simplemente en un SBS. Los más frikis de todo el mundo se hubieran enterado, pero la gente que ve One Piece ni siquiera sabría, o mejor dicho, sí que sabría evidentemente quién es el señor Pink porque hubiese tenido su combate con Franky, pero ya está, se hubiese quedado como un personaje más, un personaje casi de relleno. Y fijaros cómo es la cosa, hoy en día si hablamos de los comandantes de Doflamingo, seguramente es el primero que os venga a la mente, el señor Pink. Por eso os digo, es muy importante, gracias a un trasfondo, alguien se puede convertir en uno de los mejores personajes de la historia, o al menos uno de los más entrañables. Y bueno gente, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, si os dejaros un like, un comentario, suscribiros si todavía no lo estáis, poco más os tengo que decir, muchas gracias por todo y hasta la próxima, adiós.